Buenos días, tengan ustedes. Escuchamos a Luz Casal y a Concha Huica. Qué bueno despertar la mañana con boleros, ¿no? Buenos días, amigos. De nuevo con Ronald Rodríguez. Ya ustedes saben más o menos de qué se trata la presencia de Ronald en el programa, por la ausencia de Francisco. Buenos días, Ronald, ¿cómo estás? Buenos días, Ender Arena, un saludo. Hoy Concha Huica y Luz Casal. Cuando tú te hayas ido. Sí. Mira, hoy está Falcón en el Zulia. Viene, sí. Y obviamente que solo no se puede, ¿no? Falcón viene a sumar voluntades en este proceso. Hasta allí se puede. No hay ambiente electoral. Esta mañana hablaba yo con mi hija y me decía que es raro que no se siente, no hay calor electoral. Falta apenas mes y medio para las elecciones, pues estamos hoy es 5 de abril. Falta muy poco para las elecciones. Y no hay calor electoral. Tenemos una presencia en la calle de un sector de la oposición organizada, que tiene por cabeza a Falcón, que no es el candidato de la oposición convencional. De la oposición clásica, pues de la oposición institucionalizada, en eso que se llama mutuo Frente Amplio. Y tenemos al presidente Maduro y un candidato que es un pastor evangélico. Que como he venido diciendo, va a estar en el Zulia el próximo sábado. Y hoy está Falcón recorriendo el Zulia. Probablemente lo tengamos nosotros a las 7:30 de la mañana para entrevistarlo sobre cosas que yo creo que él debería responder. Porque en el país existe un vacío de confianza, es decir, no hay confianza. Es decir, esa cosa, ¿cómo se llama?, de relación positiva con el otro, de reconocimiento con el otro, no existe, no hay, pues, ¿no? Lo que hay es una profunda desconfianza en el país, en la que un sector prácticamente no le da ni pan ni agua al otro sector, y viceversa, ¿no? Y como el corazón tiene memoria, la gente suele recordar cosas. Ayer vi en el WhatsApp una nota que es terrible, además. Le hacen un recorrido, una especie de biografía política a Falcón, que me parece que intelectualmente no es honesta, porque la gente tiene todo el derecho a cambiar. Pero está allí y las redes, que son uno de los factores más importantes comunicacionales hoy en día, lo tienen allí, hacen un recorrido recordándole a Falcón su presencia en el chavismo, y hay algunas cosas que son terribles. Por ejemplo, le recuerdan el paro, la expulsión de los 20.000 trabajadores de la industria petrolera y esas cosas. Y es allí. No, y otro capítulo que están recordando es que el año pasado, cuando él era gobernador del estado, hubo unos incidentes en el estado Lara, 48 horas de violencia, de terror, de oscuridad, que terminaron en detenciones, en algunos muertos y tal, y el gobernador se notó ausente en esos días y apareció 2 días después. Sí. El caso es que, bueno, hay que recuperar la confianza. Yo creo que es uno de los grandes retos de Falcón hoy en día, es recuperar la confianza con ese otro sector de la oposición que hasta ahora le ha negado estrechar puentes. Yo creo que eso es un reto de Falcón y de eso pues vamos a hablar cuando él llegue al programa. La otra cosa es una noticia de carácter internacional, que es el encarcelamiento de Lula da Silva por hechos de corrupción, que no son cualquier cosa. Es decir, hechos de corrupción que están muy ligados a Venezuela. Es decir, porque si Odebrecht le entregó dinero y le dio comisiones y enriqueció un sector del partido de los trabajadores brasileños, también lo hizo en el caso venezolano, con una suma que, si bien no iguala a la de Brasil, es la más alta después de Brasil de las comisiones que otorgó Odebrecht para corromper a las clases políticas de estos países. Odebrecht dice que a Venezuela le dio 98 millones de dólares. Mucha gente dice que eso es apenas la punta del iceberg, porque la contribución de Odebrecht a erosionar la moral pública de la clase política que nos gobierna ha sido mucho más grande, mucho más voluminosa, mucho más allá de 98 millones de dólares. Incluso creo que alguna vez le escuché a un diputado de la oposición hablar de 1.000 millones de dólares. Es que pudiera ser inclusive un poquito más, porque como estilan todos los empresarios en buena parte del mundo, por no decir que lo se hace enorme costumbre, los empresarios suelen aportar dinero a las campañas electorales de tirios y troyanos
porque siempre quieren quedar bien con el que gana, pero también quieren quedar bien con el que va a quedar en la oposición. Sí. Entonces parece ser, se ha dicho por allí, aun cuando no hay ningún vocero oficial que lo haya señalado directamente, pero se dice que Odebrecht también aportó dinero para la campaña de Enrique Capriles. Y seguramente fue así, seguramente eso fue así. El problema es que nadie, a lo mejor, es difícil criticar el financiamiento de una campaña electoral cuando el propio Estado ha prohibido el financiamiento, no da financiamiento a los partidos políticos, y eso es una semillita para que se profundice la corrupción. El problema es cuando el financiamiento político va a través de promesas a futuro, de otorgamiento de contratos y de concesiones. No, y tiene también que ver con que hay una denuncia abierta de una altísima funcionaria no recuerdo exactamente ahorita si es de Odebrecht o del Estado o del Estado brasileño, de alguno de sus poderes, alguno de sus entes, que señala que a ella le entregaron 11 millones de dólares. Eso lo declaró bajo juramento durante todo el proceso de investigación de la operación Lava Jato, que había recibido 11 millones de dólares de parte del presidente Maduro en Cancillería de Venezuela, quien además se encargó de prestarle seguridad y protección al traslado desde Cancillería hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. 11 millones de dólares en efectivo. Eso no lo digo yo, eso está en la investigación que hicieron en Brasil. ¿De qué trata la operación Lava Jato, por la que están responsabilizando al presidente Lula, a Dilma y a otros tantos altísimos personeros del gobierno brasileño? De lo que se trata es que no solamente que Odebrecht corrompió, sino que hay todo un sistema. Es más, hay una serie de televisión ahorita en boga, que está en Netflix, se llama O Mecanismo, donde ahí se retrata que no es que Odebrecht sobornaba para obtener beneficios, no, es todo un mecanismo de corrupción en Brasil que involucra a todos y cada uno de los personeros del poder político, económico, judicial, donde se utilizaba a Odebrecht para drenar recursos interna y externamente, porque los dineros que se daban en Venezuela, con sobreprecios, contratos que no se realizaron, era una forma de drenar dinero para toda una causa política que se estaba implementando en Latinoamérica, ¿no? Algo así como financiar las aventuras políticas y llenarle los bolsillos a otros de buena parte de la izquierda latinoamericana, donde obviamente los empresarios privados brasileños recibían sus prebendas a la hora de la asignación del contrato, porque era la excusa, el contrato era la excusa para drenar los fondos de acuerdo a los intereses. Y toca de tal manera que están señalados el expresidente Lula, que ayer con una votación de 6-5 el Tribunal Supremo de Brasil negó el habeas corpus, que es un recurso judicial que introdujo el presidente Lula, el expresidente Lula, para que se hace el juicio, en el cual es el principal señalado, el poder actuar en libertad. El Tribunal Supremo lo que hizo fue que negó el habeas corpus, es decir, va detenido preventivamente mientras se resuelve el juicio. Pero acuérdense que estuvo señalado el expresidente Lula, la presidenta en funciones Dilma Rousseff, Temer. Entonces el vicepresidente de Dilma Rousseff, que era Temer, que es el que asume cuando destituyen a ese, también fue señalado, pero también había sido señalado el presidente del Congreso, que era quien realizó la investigación política de todo el caso Lava Jato. Quienes hemos tenido la posibilidad de ver la serie esta de Netflix, que se llama El Mecanismo o Mecanismo, que sigue paso a paso toda la investigación, que comienza con un funcionario policial en una ciudad llamada Curitiba y un juez de Curitiba que se sensibiliza y le da curso judicial a todas las investigaciones policiales. En la misma serie, después, ya casi al final, muestran
un caso que tiene que ver con la reparación de un tubo de agua, como decir la hidrolago de allá. Entonces el ciudadano de a pie, que es el policía, necesita que le reparen el tubo. Entonces cuando él pide que le reparen el tubo, el funcionario, entre comillas, de la hidrolago de allá le dice, no lo podemos hacer porque no tenemos recursos. Ajá, pero ¿cómo hago? Toma esta tarjetica. Y toma esta tarjetica y llama a esta persona que él te lo resuelve. Llama a la persona viene, y sí, como no, yo te lo resuelvo y tal, y eso cuesta 600 reales. Entonces el policía dice, pero ¿por qué cuesta tanto dinero? ¿Cuánto vale el tubo? No, el tubo vale 20 reales. Y 100 reales que voy a cobrar yo de mano de obra y 50 para tal. Total que él redondeó 300 reales para hacer la obra. Entonces le pregunta el policía, ¿y los otros 300? Ah, bueno, los otros 300, a ti te dieron una tarjetica, ¿verdad? Bueno, el que te dio la tarjetica va a recibir los otros 300, pero los otros 300 no son para el que te dio la tarjetica todos, porque él también tiene que responder. Entonces la conclusión a la que llega, y por eso es que lo llaman el mecanismo, es que hay todo un entramado de corrupción que no solamente toca a las grandes esferas, sino que va bajando cada uno a su nivel y todo el mundo se ve involucrado de una manera directa u otra. Y de eso sabemos mucho nosotros aquí. Claro, porque la corrupción es un mecanismo. El ejemplo de la CanTV ahorita, con lo que tiene que ver con el cableado de la internet, por ejemplo. Se roban el cableado de la internet y extrañamente unos señores aparecen, apenas se lo roban, al día siguiente aparecen unos señores que tienen cola de burro, tienen oreja de burro, tienen hocico de burro, pero no son burros, pero caramba, llegan con la solución porque tienen la cantidad exacta del cable que se robaron. Y los mecanismos para resolvértelo inmediatamente, eso sí, a cambio de... Entonces, cuando uno pone la denuncia en las oficinas de CanTV, no te lo dicen abiertamente, pero todo queda descubierto como una forma de decir, hermano, ¿tú sabes cuánto gana un empleado de la CanTV? Sí, ese es un argumento que se usa muy a menudo. El problema es, como tú lo has dicho, o como lo dice la serie, es un mecanismo, es un entramado de corrupción que empieza a construirse arriba, pero que se va filtrando hacia abajo, porque obviamente compromete a toda la sociedad y la hace casi cómplice de ese enorme mecanismo, porque la corrupción puede actuar a la larga como disoluto o como disolución del régimen que se funda, pero también obviamente actúa como mediación para construir nuevos órdenes. Le pasó a Pérez Jiménez, le pasó a la democracia venezolana, que inicialmente sirvió para construir un estado de bienestar, entre comillas, y terminó disolviéndolo, y también con el chavismo. Es decir, la corrupción ha sido el mecanismo que ha construido este orden social, pero no tengan la menor duda que ese mismo mecanismo que construyó este orden social llamado chavismo, madurismo, como quieran ustedes, lo va a disolver, porque la corrupción es una evidencia demasiado grande, que está allí, porque la gente empieza a preguntarse qué pasó con los enormes ingresos que en el país han entrado en los últimos 20 años. $1,5 billones que no se expresa ni se materializa en ninguna obra importante, ni en ningún bienestar para la sociedad venezolana. Entonces, la corrupción es un hecho que desorganiza el Estado, tal como ha ocurrido en Brasil, que desorganizó el régimen de Lula, y también no tengan la menor duda que desorganizará independientemente de cuál sea la salida, independientemente, no estoy hablando de salida ni nada, pero lo desorganiza. Y desorganizar no significa de que van a dejar de ser gobierno, significa que la corrupción, al enquistarse en la cima del poder, todo el poder se pudre y la sociedad termina también pudriéndose, porque la gente empieza a buscar formas de resolver sus problemas. Y ahí tenemos una diáspora que alcanza ya los 4 millones de personas que pululan por toda América Latina y por todo el mundo, y a veces realmente sufriendo las consecuencias. Y a mí me alarma la cantidad de muertos venezolanos en el exterior en las 3 últimas semanas. Pero tú has analizado bien esas muertes, en qué contexto se producen y por qué se producen. Porque yo, con el tema de la inmigración, yo respeto a los que se hayan ido, como igualmente respeto a los que nos hemos quedado. Cada quien tiene sus razones, cada quien tiene sus motivos. Yo no critico al que se ha ido. Lo que yo sí critico es que los que se han ido, muchos de ellos, se han ido sin un plan, sin las habilidades, capacidades y destrezas suficientes para sobrevivir en otro entorno, y cuando se van a otro entorno pretenden que a causa de su necesidad
los demás comprendan, toleren, acepten y aguanten todos los usos y costumbres con los que nos vamos cuando nos vamos a otros países. Y entonces nos han querido hacer ver como si el hecho de emigrar, el hecho de llegar a otro país, el hecho de que otro país nos pongan restricciones, sea porque hemos cometido un delito, el delito ser venezolano. Y no es verdad y no es cierto. Sí, no, eso es relativo, Ronald, es verdad. Es decir, mira, no todo lo que se va es ¿cómo se llama? Es perita en dulce, ¿no? A veces hay venezolanos que se portan en el exterior como verdaderos gitanos, es decir, ¿me entiendes? Llegando con sus usos y sus costumbres, es decir, con sus idiosincrasias y empiezan a generar problemas más que a resolver. Eso es verdad. Es decir, hay gente que no es afectada por el exilio. Hay gente que pidió asilo político sin haber participado en alguna protesta. Eso también es cierto. Pero el grueso de los venezolanos se han ido porque aquí el futuro se les cerró. Aquí el futuro está totalmente cerrado. Totalmente cerrado. Entonces la gente busca abrir un horizonte. Y el porcentaje más significativo de gente que se ha ido en el país es buscando un mejor horizonte porque aquí el futuro está cerrado. No hay opciones para la gente joven. No es verdad eso que dice el presidente, que le va a garantizar chamba segura a los egresados de las universidades. Pues eso no es verdad porque este país, el rasgo fundamental para mejorar la calidad de la vida es la productividad. Esta es una sociedad cuyo Producto Interno Bruto ha caído en estadísticas demenciales. El 40%, es demasiado. Es un país totalmente paralizado. Sí, pero Ender, pero por ejemplo, vemos el proceso migratorio, vemos lo que llaman la diáspora, lo vemos única y exclusivamente desde el punto de vista de nosotros los venezolanos, los que emigramos desesperados huyendo de este régimen. Pero por ejemplo, el domingo pasado, en el periódico más importante de Chile, el Mercurio, el tema de portada era que el Congreso de Chile empieza a tomar cartas en el asunto y a preocuparse con el tema de la inmigración. Pero entonces, los venezolanos que queremos ser protagonistas en todas partes y en todo, creemos que el problema somos nosotros. No, cuando tú lees el trabajo de fondo, te das cuenta que el problema de la inmigración en Chile es de venezolanos, es verdad, pero también tienen problemas con haitianos, tienen problemas con ecuatorianos, bolivianos y colombianos. Entonces, nos tienen que comprender, ese es mi punto, nos tienen que comprender porque estamos desesperados, pero ¿qué dirá el pueblo de Chile? ¿Qué dirá el pueblo de Chile cuando se ve invadido, entre comillas, cuando ve que las oportunidades de ellos les son arrebatadas por extranjeros, llámese venezolano, haitiano, colombiano, boliviano? Me parece muy bueno que el médico zuliano haya sido designado decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Atacama. Me parece genial, me parece bueno porque esos somos los venezolanos talentosos, capaces, formados. Pero pónganse del lado del chileno que estaba optando a ser decano de esa facultad y no tuvo las capacidades y los talentos para competir con el zuliano, ¿verdad? Pero ese chileno está pensando que le quitó a un extranjero su puesto de trabajo, su derecho al ascenso social. Yo no estoy de acuerdo con las formas y las maneras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los calificativos que le ha endilgado a los inmigrantes en Norteamérica, pero pónganse en el lugar del ciudadano del estado de la Florida, en particular de Miami, que todos los meses y todos los años ven incrementados sus impuestos, ven afectados su bolsillo, porque los impuestos se incrementan para pagar más salud, más educación, más seguridad pública. ¿Por qué? Porque ahí se incrementan los usuarios de esos servicios y cuando se ponen a revisar son una serie de ilegales. Entonces uno se pregunta en ellos, ¿por qué tengo que pagar yo el costo de los servicios de otros, que paguen los otros también? Sí, por eso, la inmigración hay que verla de los dos lados. Sí, eso es verdad, Ronald. Lo que pasa es que en España, por ejemplo, España tiene un grave problema de inmigración ilegal de todo lo que tiene que ver con los países de Europa del Este, rumanos, búlgaros, etcétera. Entonces, eso puede ser cierto y eso
puede justificar. Lo que te quiero decir es lo pernicioso de esta cosa es cuando genera actitudes xenófobas contra los que van llegando. Ah, sí. Por ejemplo, el bullying ese que han sufrido, que hemos visto en las redes sociales de dos niños, de dos escolares, de dos niñas. Ah, son dos niñas. Dos niñas, donde una golpea a la otra y le da una verdadera paliza solo porque, ojo, le tomó el asiento en el colegio, en el salón de clase. Llega la venezolana, la niña venezolana, no le dice nada y sin embargo, le dio una paliza. Es la actitud xenófoba. No hay peor enfermedad, de verdad, que los nacionalismos. Ese sentimiento casi enfermizo, donde yo soy diferente al extranjero y trato al otro como un extranjero. Ese es el punto. Y lo que a uno le duele, a lo mejor el venezolano no es el único que migra. Yo creo que la migración venezolana es un fenómeno hoy en día casi único en América Latina, por el volumen, por la cantidad. Es decir, aún en los peores momentos de las dictaduras latinoamericanas, nosotros recibimos chilenos de los cuales nos hicimos amigos, nos hicimos admiradores, nos hicimos casi una relación paternal con algunos profesores que vinieron y a los que yo realmente quiero profundamente. Y mi mejor amigo es un chileno ya muerto, lamentablemente, porque era extraordinario, pero los atendimos de maravillas, es decir, nos hicimos solidarios, sin xenofobia, sin retaliación, sin decir, este es un chileno, este es un argentino, pero lo recibimos, les dimos puestos además de profesores titulares, y los quisimos, los asumimos como hermanos, incluso como padres. Pero en el caso venezolano ha sido terrible, porque, bueno, ustedes lean la prensa, las noticias de sucesos de las tres últimas semanas con respecto a venezolanos son increíbles. Asesinados, muertos. Hay una muchacha que fue enterrada ayer en Maracaibo, o anteayer, que fue asesinada en México. Una cosa increíble. Que andaba en malos pasos, bueno, lo que sea. El problema es... No, lo que sea no, andaba en malos pasos. Es como el que se robó un carro en Puebla, México, y los que asaltaron un casino en Aruba, y los que mataron unos policías en Aruba. Yo te entiendo, obviamente que sí. O sea, hay gente que se porta como, estoy diciendo, como gitanos, que lo que hacen es destruirlo a donde van. El problema es que el problema es que hay gente que asume un sentimiento de falsos nacionalismos y te tratan al otro casi como una peste. Ese es el problema. Fíjate que en Venezuela, ahí me decía alguien, oye, conseguir papeles en Venezuela es sumamente fácil. Es más, lo de Maduro en el país se repite 1.500.000 veces. Lo de Maduro, que es colombiano, no es colombiano, aquí se repite muchas veces. Hay muchos Maduros en el país. Gente lo que pasa es que el presidente es uno solo. Sí, yo sé, pero hay muchos, porque los hemos tratado muy bien, demasiado bien, sin generar xenofobia. El venezolano no es xenófobo. Ojo, pero hay países de América Latina que sí lo son. Sí, claro. Vamos a la pausa y regresamos. Aquí seguimos. Acabamos de escuchar Historia de Amor con Tonina Saputo. Yo sé que... Esa es la mejor muestra de saber que Francisco Rojas no solamente no está en el programa, sino no está en el país. Que aparezca, ¿cómo se llama? ¿Tonina? Saputo. Saputo, ¿de dónde es? Ella es, ¿cómo se llama? Una muchacha que viene de África del Norte. África del Norte. Sí. Pero África del Norte pudiera ser Egipto, África del Norte. Dime el lugar. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Cómo llega Tonina Saputo, cómo llega al repertorio latinoamericano desde tan lejos? Porque, chicos, la música latinoamericana, el bolero latinoamericano es un fenómeno universal. Es un fenómeno universal, de verdad. Son tonterías. A Cesárea Évora canta maravillosamente bien el repertorio latinoamericano, o cantaba, pues ya murió. Concha Buica, que prácticamente es española ya por naturalizada española, pero es africana y es extraordinaria. Y canta el repertorio latinoamericano. ¿Sabes que el bolero como género, como expresión musical, junto con la telenovela, el teledrama, como dirían los españoles, el folletín del corazón, son grandes aportes de Latinoamérica a la cultura universal? Es decir, sin lugar a dudas. Y
A mí me gusta mucho el bolero, a pesar de... Y los cantantes y las estrellas de la música, cuando están en horas bajas, te graban un disquito de bolero y vuelven a subir. Y vuelven a subir. Luis Miguel es el mejor ejemplo. Claro. Mira, mi canción favorita del despecho, pero del despecho más atrabiliario, se llama Amor Desolado. Es una canción de Alberto Cortés, que es, obviamente que te va a abrir las venas, pero me fascina ese tango, me fascina ese tango. No porque ahí la mujer sea la mala, no por eso, sino el sentimiento y las ganas que le pone Alberto Cortés, o le pone Jorge Falcón, que era una voz maravillosa del tango, le pone para cantar esa canción Amor Desolado. Yo creo que el paradigma de la canción de despecho es esa, a pesar de que parece poco conocida. Amor Desolado, claro, no la vamos a poner cuando llegue Falcón porque va a creer que lo hice a propósito, pero es extraordinaria. ¿Y quién es el compositor de esa canción? Alberto Cortés. Alberto Cortés. Sí. Una canción extraordinaria de despecho, ¿cómo se llama? De dolor. Nunca he escuchado una canción más dolorosa por la mujer que se va que esa. Nunca. Es decir, ese es el himno del despecho. Pues. A mí de Alberto Cortés me encanta un tema musical dedicado a los amigos. Bueno, es una maravilla, eso es una maravilla. Y el canto de él a su papá, a los abuelos. También es maravilloso. Pero ese tango, alguna vez lo puse yo aquí y hubo que quitar la mitad porque Manuel, Andri estaban llorando. Sí, seguramente. Seguramente. Y todo el repertorio latinoamericano de Concha Valdés. Y no quiero desmeritar a la ranchera mexicana, que también ha causado impacto en la cultura musical del planeta, pero como aporte conceptual del género, el bolero es fundamental en el repertorio, sí, claro, no solamente latinoamericano, sino universal. Así es. Chicos, mira, hace un tiempo, la que era entonces, la entonces presidenta del Tribunal Supremo, la señora Yané Gutiérrez, fue acusada de haber falsificado los documentos, un título, ¿qué tal?, de un posgrado. No era Yané Gutiérrez. No se llama Yané Gutiérrez, esa es, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, era presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y se hizo una denuncia de que en sus credenciales había un título de doctora que era Gladys Gutiérrez, ¿no? Gladys Gutiérrez, que no era tal. Pero aquí se hizo la denuncia y, como de costumbre, no pasó nada. Yo traigo la anécdota, porque ya para nosotros eso es una anécdota, además ya no es presidente del Tribunal Supremo. Te pusiste sensible cuando dije Yané Gutiérrez, porque esa es una magistrada egresada y venida de las filas de la Universidad del Zulia, ¿no? Solidaridad automática en De la Arena. Bueno, traigo a colación porque es para comentar simplemente cosas que pasan en otras partes similares, pero con distintos resultados. En este momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es decir, la gobernadora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, líder local del partido gobernante, del PP, está siendo señalada y hay todo un debate porque se presume que falsificó el título de una maestría de la Universidad Rey Juan Carlos allá en España. Hay todo un debate donde la señora, aquí estoy viendo las imágenes, la señora va a tener que explicar en el Pleno y justificar y documentar sobre esa maestría que dice ella que hizo. Y que no la hizo. Y la Universidad Rey Juan Carlos abrió una investigación en el departamento respectivo para verificar que todo lo que se ha dicho no es verdad o es verdad. Es decir, y es un debate que se ventila públicamente en los medios de comunicación, etcétera. En cambio aquí... Porque yo te he dicho que el rasgo fundamental de la democracia es la transparencia. Si no hay transparencia, mira, cualquier cosa puede pasar. Pero que el hecho que se debate, igualmente ocurrió en Alemania, que creo que un ministro muy importante... No, allá bajo la presunción de que había plagiado un párrafo de tal, bastó y sobró para que el ministro renunciara. Claro, porque la transparencia es lo más importante. Es decir, la claridad entre el gobernante y los gobernados. Ahora, si el gobernante, imagínate, tiene el tupé de falsificar
de hacer la trampita y aparecer con un currículum que no le pertenece, allí... Bueno, aquí hay un periodista muy reputado, un periodista y poeta canario que escribe en El País de Madrid. Mira la nota que escribe, el título que escribe, y yo creo que con eso grafica todo lo que puede estar pasando. La sistemática autodestrucción del máster de la presidenta. En pocas palabras, el tipo está diciendo ahí, no ha podido justificar sus créditos académicos. Así es. Entonces, mira, eso es una sociedad que, independientemente de lo que diga, independientemente de que puede fragmentarse por las autonomías regionales, independientemente de eso, es un Estado más o menos que funciona la democracia. Ayer pudimos ver en vivo y en directo. Iba eso. Dilo pues. Iba eso. Entonces decías lo mismo. Iba eso. ¿Cómo Leticia, a eso te ibas? No, ese no iba. Iba a que vimos en vivo y en directo las deliberaciones, no las deliberaciones, sino la votación de cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo chileno, y decía, voto no, sí, por esto. Claro, entonces, la argumentación básica. Ahí se decide las cosas de esa manera, porque es verdad, es decir, no se puede gobernar con mentira, no se puede gobernar con la mentira como forma de hacer política. Yo te decía ayer lo de ayer. ¿Qué me ibas a decir de Leticia? De Leticia. Ayer, un evento público. Eso fue la misa de Pascua el domingo. Totalmente banal, totalmente sin importancia alguna, cómo se pone de manifiesto las posibles contradicciones que hay en el interior de la familia real. Porque la reina, que creo que es Leticia la reina esta vez. La reina es Leticia. La reina... Y la reina emérita, por decirlo de una vez, Sofía. Mira, hizo todo lo posible para que la abuela de estas niñas, de las dos niñas, fuera. Una cosa increíble, casi de novela. Es que bueno, pero eso es un debate. Pero lo que te digo yo es que no tienen el tupé de, ¿cómo se llama?, de guardar la forma, sino de expresarla públicamente y de manera masiva, porque todo el mundo estaba viendo la salida de esa cosa. Pero el tema, de todas maneras, a nosotros nos parece eso extraño, ¿no? Pero el tema para los españoles es un tema fundamental porque involucra a la primera... A la institución. A la institución, pero de lo que se trata es lo siguiente: la reina Sofía es una reina muy popular, muy querida en España. ¿Por qué? Porque durante su reinado ella fue muy solidaria con el pueblo, y el pueblo fue muy solidaria con ella porque la consideró víctima del rey. De todos los dislates del rey Juan Carlos. Pero ¿qué pasa ahora? Es que Leticia es plebeya, no es sangre azul, y se casa con Felipe. Entonces ahora Leticia está luchando para que la suegra, la reina, no le haga sombra, porque cada vez que aparecen las dos, todos los titulares, los focos van a dar a la reina Sofía y no a ella. Entonces ella diría, si la abuela le dejo que se tome la foto con las hijas, la foto mañana es ella y no yo. Entonces ahí hay un poco de celo. De celo. ¿Y qué pasa? Que la prensa española, que hay una prensa especializada, que la llaman la prensa del corazón, la prensa rosa, está gozando un pullero, pero esa prensa... Porque vende además, ¿no? Vende, y esa prensa está muy identificada con la reina Sofía. Entonces ahí lo que están es generando el problema fue el rey Juan Carlos, el emérito, que no hallaba qué hacer, y Felipe, el rey actual, que adora a su madre, tampoco hallaba. Bueno, fíjate, eventos pero ahí hay mucho de marketing, que son íntimos, se expresan, porque así es la cosa. Sí, ayer, por ejemplo, o anteayer, escuchamos una cosa totalmente descabellada viniendo de Cabello. Es decir, trata de justificar, fíjense, lo oscuro, porque, mira, el irracionalismo, el oscurantismo, o como diría Vargas Llosa, lo tribal del comportamiento del régimen. Ayer Cabello, para justificar la paliza que le dieron al integrante del comando de campaña de Falcón, dijo, ¿acaso el pueblo no tiene derecho a molestarse? ¿Pero de qué pueblo está hablando si son colectivos armados los que le dieron una paliza al integrante del comando de campaña de Falcón? Cuyo único pecado era ir a hacer proselitismo político a ese territorio que es su responsabilidad. Sí, exactamente, es una cosa increíble, es decir, es lo tribal de la forma de hacer política de algunos integrantes, de todos, algunos escapan, pero en este caso de Cabello, que es una persona tan importante, y eso es sumamente peligroso, ese oscurantismo, ese irracionalismo, ese nacionalismo ramplón, es sumamente peligroso cuando se trata de justificar en nombre de acciones del pueblo
la violentación de los derechos humanos de los que opinan diferente. Es sumamente peligroso. Si yo fuese Maduro, le reclamaría a Diosdado haber dicho semejante cosa, porque esa cosa que dijo Cabello no solamente trata de justificar la paliza que le dieron a este señor, sino justificar cualquier salida autoritaria y autocrática que el régimen como un todo puede disponer de hacer. Y eso es un gran problema. Por eso es que la democracia es importante, porque tiene que ser transparente, tiene que ser fluida, tiene que haber un reconocimiento pleno del otro. No hay democracia si yo no me puedo mirar en los ojos del otro, si yo no puedo tender un puente de palabras que sean indestructibles con el otro. Eso es lo importante de la democracia. A eso es que uno llama democracia, la posibilidad de que yo sea reconocido por el otro como un adversario digno de ser tomado en cuenta y no como un enemigo al cual tengo que dar una paliza o hacerlo desaparecer del mapa. Eso es democracia. Esta cosa que dice el señor Cabello es sumamente grave. Cabello debería, en un programa del mazo, ¿cómo es? Con el mazo dando, ¿no? O el mazo, no sé cómo se llama. Sí, con el mazo dando, alias el Chipote Chivón. Debería disculparse, chico, con este señor que recibió la paliza. Y debería, de paso, disculparse con la gente, con toda la ciudadanía, para decir, mira, esta cosa no puede repetirse. Y yo no puedo prácticamente justificar, en nombre de la acción del pueblo, entre comillas, molesto, bravo, para justificar una paliza como esta, porque precisamente el pueblo no se ha puesto bravo. El pueblo se ha ido habituando a esta manera de hacer las cosas por parte del régimen. Porque si el pueblo se molestara, a lo mejor otros serían los agredidos, así nomás. Así que, bueno, el gobierno prepara el bono de la independencia. No, 10 millones de dólares, no, dólares no, 10 millardos, la cifra anda por ahí en bonos para el mes de abril, no es el bono de la independencia, son bonos para el mes de abril. Pues claro, porque viene el bono del 11 de febrero, del 13 de abril, seguramente. Sí, que no hay 11 sin 13. Exactamente, el bono del 19 de abril. El 19 de abril. ¿Qué otro bono? Bueno, no, yo creo que ya en abril con esos dos suficientes. Con esos dos bonos son suficientes. Vendrá el bono del 1 de mayo. Sí, pero estamos hablando del presupuesto del presidente. 10 millones de bolívares. 10 millardos, ¿será? 10 millones. 10 millardos para el mes de abril. Para los bonos del mes de abril. Que probablemente sean dos, ¿no? El del 13 de abril, porque no hay 11 sin 13. ¿O no hay así? Sí. Y el bono del 19 de abril. Y a lo mejor también hay un bono por el libro aquel que octubre comenzó en abril o abril comenzó en octubre. Ah, bueno, exactamente. Octubre comenzó en abril, creo que se llama del inefable. ¿Cómo se llama? Julián Isaías Rodríguez Isaías. Isaías, dije yo. Julián Isaías Rodríguez. De Isaías Rodríguez, como popularmente se conoce, porque el primer nombre nunca se... Bueno, lo que significa es que es más dinero que se inyecta al mercado, dinero que no tiene respaldo más allá de la maquinita del USB y tampoco tiene respaldo de papel moneda, porque el papel moneda que hay en Venezuela, indistintamente quién los tenga, indistintamente el uso que se esté dando, el papel moneda existente en Venezuela no respalda, no tiene equivalente con la masa monetaria que está circulando. Y más dinero, más circulante, es más inflación, porque es más presión sobre la demanda, es más presión de la demanda sobre una oferta que no crece, sino que cada día es menos. Sí. Ayer tú decías algo que decía, bueno, porque yo las noticias económicas, como me afecta tanto, trato de leerlas con mucho cuidado y hasta con cierto temor. Pues. Pero ayer me decías sobre el precio del dólar y cómo el dólar de la página parece que ha sido desplazado por un nuevo marcador. Hay un nuevo marcador que tiene una nueva fórmula de cálculo que pasa a través del Bitcoin. Y entonces el dólar con ese nuevo marcador está alrededor de los 300.000 bolívares. Eso fue antes de ayer. Sí, Cuando yo te lo comenté ayer, estaba hablando de los 300 de antes de ayer. Sí. Ya ayer se estaba pagando sobre 320, inclusive hasta 347. Desplazó totalmente el dólar today, ¿no? Claro, porque el problema que ayer, lo que yo te ponía el ejemplo ayer, ya el dólar no está protegiéndote
ya el dólar no te está protegiendo de la depreciación de la moneda. Yo te decía que en enero, con $1, tú te comprabas 2 paquetes de harina precocida. Te lo comprabas con $1. Y ya en el mes de abril, con ese mismo dólar, ya no compras un paquete de harina precocida. Y ni siquiera de la marca más famosa y más reputada, sino de cualquier harina. Bueno, el caso Doña es que Emilia me mencionaron estos días una. hay un nuevo marcador de la economía venezolana. Voy a tratar de leer algunos mensajes que están llegando. Pero, antes de los mensajes, Ender, a propósito de una declaración que hace el reverendo Jesse Jackson en los Estados Unidos, ayer se cumplieron 50 años del asesinato de Martin Luther King. Entonces él, a propósito de esa celebración, está hablando, él, hombre de color, hombre que defiende la causa que defiende la causa de los negros en los Estados Unidos. Él dice, nuestra arma es el voto, es el legado de Luther King, bueno, el voto. Claro, yo he sido fanático del voto todo este tiempo, es decir, siempre he ido a votar, y siempre he perdido. Hoy hay algunas condiciones, algunas circunstancias. O sea que los candidatos no deben querer tu apoyo. No, al contrario, no lo quieren. Hay algunas circunstancias políticas que pueden a uno inhibirse a ir a votar por las circunstancias y las condiciones políticas que rodean el proceso del 20 de mayo. El acto electoral no significa de que la gente esté eligiendo. Pero hay propuestas en la calle. Está la propuesta Falcón, está la propuesta Maduro. Y yo decía ayer que usted puede hacer por lo menos tres cosas. Ir a votar por Falcón, si decide ir a votar por Maduro, o quedarse en su casa. Hasta por el pastor Bertucci. Hasta por el pastor, exactamente. Entonces, bueno, obviamente las circunstancias, las condiciones, no es verdad que son mejores hoy que las del 2015, no es cierto, pero hay una propuesta en la calle que está caminando, que está andando, que está peleando, que está proyectando. En las redes se dice que hay hasta el 7, una ventaja de 7 puntos sobre el candidato, sobre Maduro, y vamos a esperar que llegue Falcón para poder hablar con él sobre ese asunto, que por cierto ya llegó. Entonces vamos a hacer una cosa, léete unos mensajes. Voy a leer algunos mensajes mientras prepara. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Aquí seguimos y ahora estamos acompañados del candidato de un sector de la oposición, de Henry Falcón. Del país, de Venezuela. ¿Y del país? El país de Venezuela. ¿Sí? Y Dios mediante próximo presidente, en el nombre de Dios. Bueno, la pelea es peleando, ¿no? Claro. Ahora, fíjate, ¿no? Ahí el país está como partido, como fragmentado, es decir, está realmente partido. Pues no tenemos un solo país, tenemos varios países. Y hay un país que te apoya y hay otro país que no te apoya. Y yo le he dicho muchas veces que hay un problema de confianza. Es decir, aquí lo que se rompió fue la confianza en los otros. ¿Cómo hace el candidato Henry Falcón para ganar la confianza de aquel sector que teme que estamos en presencia de una nueva edición de Francisco Arias Cárdenas? ¿Cómo haces tú para ganarte la confianza? Es una relación positiva con el otro. Sí, claro. ¿Cómo haces tú para ganarte el aprecio, el afecto y el respeto de ese otro sector que hoy, mira, nosotros tenemos, ya empezaron a llegar los mensajes de un sector que dice, no, que Falcón, que esto, que aquello. Hay otros que realmente dicen que que van a votar porque es preferible salir de esta cosa y que después arriamos las cargas. Así es. Bueno, fíjate, yo creo que el gobierno, y no creo, estoy convencido que el gobierno ha sido exitoso en eso de dividir, un poco de generar, más que contradicciones, generar confrontaciones en este sector importante del país que lo adversa. Cuando digo el sector importante del país, no me estoy refiriendo exclusivamente a los partidos, no me estoy refiriendo a ese 16% que representamos los partidos de oposición en todos los estudios de opinión. Me estoy refiriendo al país nacional, al 82% que rechaza el mal desempeño del gobierno. A ese país me estoy refiriendo. Esa es la verdadera oposición. Esa oposición es a la que nosotros siempre hemos referido como la verdadera unidad superior. Ahora, el problema de confianza está allí. El problema de confianza o de desconfianza es un asunto que deviene fundamentalmente
de los elementos que nos han llevado a cometer errores. Y esos errores se han convertido en grandes frustraciones, producto de dos cosas: el inmediatismo, la inmadurez política y el sectarismo. Eso de ofrecer cosas de hoy para mañana que al final no se cumplen. La falta de coherencia, que una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que se hace. Ahora, esa desconfianza hacia la dirigencia política del país, hacia el gobierno, también hacia nosotros, existe, está allí. Pero hay una razón superior. La razón superior es la tragedia que está viviendo Venezuela. Y donde no se admite, sin duda alguna, eso de medias verdades, que si no sé qué cosa, la manipulación, que si Arias Cárdenas, con todo respeto a Arias Cárdenas, Arias Cárdenas es Arias Cárdenas, Henry Falcón es Henry Falcón. Ahora, quienes dicen, no, pues el chavista, ahora, el chavista es Henry Falcón, pero yo no era chavista entonces cuando dirigí la campaña de Capriles, ahí no era chavista. Yo no fui chavista cuando concursamos en las elecciones del 2015 para ganar una mayoría determinante, siendo Henry Falcón quien dirigió en el caso especial de Lara, para tener una mayoría contundente en la Asamblea Nacional. Ah, bueno, yo no fui chavista cuando en aquel momento, hace casi 9 años, salimos y dimos un paso al frente y decimos: yo no estoy de acuerdo con los procesos de confiscación y expropiación en el país, y salimos a defender la productividad, no una empresa, aquella expropiación de empresas Polar. No se trataba de eso, de la empresa Polar, no, se trataba de la productividad y de un esquema perverso de persecución de la iniciativa privada que le hizo mucho daño al país. Entonces resulta que ahora esto de las opiniones manipuladas y algunas veces tergiversadas, y por supuesto la ubicación de algunos, bueno, resulta un caso, con todo respeto también, a Nímer Evans, pero Nímer Evans es parte del chavismo que está en el Frente Amplio. Es el chavismo que está allí, el chavismo, más allá de una dirigencia, el chavismo de las bases que hoy reclama, exige un cambio de gobierno, porque este gobierno llegó hasta donde debía llegar. Y nosotros decidimos dar un paso al frente y darle la cara al país y decir, si es posible, construir una alternativa, y esa alternativa tiene rostro. No es Henry Falcón, el rostro de esa alternativa es ese 80% de venezolanos que está allí, que ya lo podemos revisar aquí en los estudios de opinión. Y también dicen que tu postulación está orientada fundamentalmente, dentro del actual contexto, a convertirse en un interlocutor válido al final, como resulta de este proceso, para el gobierno, porque es que el gobierno no tiene o no encuentra un interlocutor válido dentro del sector de la oposición, porque la oposición no ha sido capaz de perfilarse y de unirse y sentarse realmente con ganas de buscar una salida a esta tragedia, como tú la acabas de llamar. Porque hemos jugado a la antipolítica. Porque cada vez que alguien de sectores, lamentablemente sectores de oposición, dice: no, nosotros no creemos en el diálogo, por Dios, esa es la antipolítica. El diálogo es consustancial al hecho democrático, a la verdadera política, el entendimiento, la negociación entre comillas positiva, la negociación concreta, eficaz, pero además que aborde los verdaderos problemas de los venezolanos. ¿Cuáles son los problemas hoy del país? El gran problema del país es económico, es social, no es el problema de la diatriba política, pero por supuesto debemos concertar en la política para que eso nos permita abordar el verdadero problema de la economía. Pasa por la resolución de los niveles de enfrentamiento, confrontación y polarización política. Ahora, esos intentos que ha habido, intentos de diálogo, 3 intentos frustrados. Sí, porque yo digo caricaturas de diálogo. No han llegado con realmente voluntad de negociar ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Uno, tú sabes, con su carta bajo la manga, el gobierno, siempre procurando sacar provecho de eso, y lamentablemente en los momentos en que ha habido participación de los actores de la oposición en la negociación, son posiciones encontradas producto de la propia improvisación, agendas particularizadas en partidos, en 4 partidos. Eso nos ha hecho mucho daño, querido hermano. Ahora nosotros creemos, y no es que creo, yo estoy convencido que la única forma, no hay otra, porque no tiene sentido. Quienes plantean aquí la abstención en el país, pero ¿dónde está el plan que ofrecen? Yo soy una cosa que no tiene. Yo soy de los que digo es que ir a las elecciones o no ir a las elecciones debió ser la expresión de una política, pero no debió ser la política en sí, porque ahora estamos entrampados. Vamos a la abstención, pero ajá.
¿Y qué más? La abstención en 2005 nos dejó aquella Asamblea Nacional. Fíjate, La abstención recientemente perdimos gobernaciones, perdimos alcaldías por la abstención. Ajá, ¿y qué más? El 30 de julio del año pasado vamos a abstenernos, vamos a dejarlos solos en las calles, vamos a dejar que se elijan ellos solos para que se vean en minoría. Todo eso pasó y al día siguiente, ¿qué? Ahí está la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, aquí hay, perdón, hermano, fíjate. Este es un artículo de Fernando Mírez. Yo siempre lo tengo que referenciar, porque además esto es un tema de la intelectualidad mundial, el caso Venezuela, porque es un caso, el problema venezolano ya también trascendió la frontera y se ha convertido en un problema para toda la región. De allí los pronunciamientos del Grupo de Lima, con absoluta legitimidad y razón, pero nosotros no podemos pretender frente a ese planteamiento abstencionista que venga el Grupo de Lima a resolvernos los problemas de los venezolanos. O pensar de una manera reprochable desde cualquier punto de vista, porque además de condenable y reprochable da vergüenza, los que están pensando que un sector militar de los Estados Unidos, de otro país, va a venir para acá a resolver los problemas. Eso no existe. Eso es una estupidez. Pero además de eso, bueno, los que piensan que esto lo resuelve un golpe de Estado, alguien que hable de golpe de Estado bueno. Ahora, el que piense que un golpe de Estado es para que los militares después vengan y le digan a Henry Ramos, a Henry Falcón, a Enrique Capriles, a Leopoldo López, a María Corina, a Lorenzo Mendoza, tome, aquí está la banda. Eso es mentira. Eso no existe tampoco. Y lo peor que pudiera pasar en esa abstención sin destino y sin fin, bueno, es que Maduro se quede 6 años más. Y si se fueron 3 millones, entonces en diciembre... Serán 8. ¿Ah? Serán 8. Serán 13, 10 más. Y el año que viene esto quedará una isla para ellos. Por Dios, dice Fernando Mírez, un poco en atención a tu planteamiento. Fernando Mírez en este artículo, la oposición venezolana entre las elecciones y la nada. Y posteriormente recoge una cosa que es, pero verdaderamente determinante para la reflexión. Dice, ¿cuándo ha tenido y cuándo no ha tenido éxito la oposición venezolana? Todos los éxitos son electorales. Resalta lo siguiente. Dice, la respuesta parece ser simple. Todos los éxitos de la oposición, desde el plebiscito que derrotó a Chávez en el 2007, pasando por la victoria electoral robada a Capriles en el 2013, hasta llegar al glorioso 6 de diciembre. ¿Dónde no ha tenido éxito? En la abstención, 2005. Y en los atajos también. Pero donde precisamente nace la tragedia nacional, 2005. Claro. Y en los atajos, en la aventura, en los errores, en las convocatorias también sin destino, sin conducción, sin disciplina. Por Dios. Y de allí el problema de la desconfianza. Ahora, yo he dicho lo siguiente, ¿no? Y lo he repetido muchas veces porque he escrito algunos artículos sobre este asunto. ¿Cómo hace Henry Falcón para enfrentarse a 3 aparatos autoritarios de poder que tiene el gobierno? Que son Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, TCJ y CNE, que son aparatos autoritarios de poder porque son capaces de cambiar resultados que el pueblo se da. Te voy a decir algo, hermano. Yo concibo en este esquema complejo del país, en el marco de un proceso electoral definitorio para el destino de este país tuyo y mío, y de él, y de todos los que nos están viendo, yo digo condiciones electorales y condiciones políticas. Son 2 cosas que hay que diferenciar muy bien, igual como hay que diferenciar el esquema táctico que nosotros planteamos. ¿Cuál es nuestra visión táctica del asunto, a diferencia de lo que plantea algún sector de la MUD, a diferencia de lo que plantea tú puedes ganarte el Frente Amplio? Puedes negociar con sectores de la MUD ahora y pero ganarte. no se trata de una negociación. Repito, el esquema diferenciado está en que nosotros planteamos una exigencia de condiciones y garantías participando, y hay un sector que plantea exigencia de garantías y condiciones desde afuera. Nosotros ¿cuándo es el time limit de Henry Falcón para considerar, para ponderar si hay realmente esas condiciones o no las hay? Repito, 2 tipos de condiciones. Las condiciones electorales, la verdadera condición electoral, que es garantía de éxito, se la da la misma gente, el pueblo. Es las mesas, hermano. Te iba a decir. Es allí la condición clave. El problema está allí. ¿Dónde? Voto asistido, puntos rojos, el paraván, el abandono de las mesas de los testigos nuestros, el cierre de las mesas
en horarios postergados, en desobediencia a lo que establece la normativa, etcétera. Lo otro son condiciones macro, pero las condiciones políticas hoy, vamos a ir más allá de las condiciones electorales. Un gobierno con 82% de rechazo, un proceso de hiperinflación en curso que devora los salarios y la calidad de vida del venezolano. Hermano, un país consciente que el 93% que las cosas del país están mal y van para peor, hermano, y un 65% de venezolanos que dice hoy que prefiere votar, incluso contra los propios lineamientos de su partido. Pero la pregunta es sencillamente, ¿usted quiere votar o no quiere votar o tiene? No, pero te la voy a mostrar, te la voy a mostrar. Y por eso, fíjate, no tiene ningún sentido. Esos que andan buscándole las 5 patas al gato. Que Henry Falcón que te retira. Olvídense de eso. Candidato ganador no se retira, hermano. ¿Tú estás frente a las encuestas? Claro, sí. Pero no solamente, yo no estoy hablando solo de Data Análisis, estoy hablando de Consultores 21, estoy hablando de IVAC, Seija, estoy hablando de Benebarómetro, estoy hablando de Datincor, estoy hablando de todos los estudios de opinión. ¿Qué son estudios de opinión? ¿Qué son las encuestas? Estudios científicos, estadísticos, es la ciencia. Eso no es exacto, pero es cercano a la realidad que permite que nosotros tomemos decisiones. Esta encuesta, yo no sé si la muestro por aquí, fíjate, esta encuesta está calientica, esta es del 19 al 29 de mayo, Data Analysis. De marzo, dice usted. Esa encuestadora, Data Analysis, bueno, ahí está Gil Yepes, Luis Vicente León, consúltenle si esto es un invento de Henry Falcón. Esta encuesta es una muestra de 800 hechas directamente en hogares, con una confianza estimada en 95%. El margen de error. Fíjate, mínimo margen de error. Fíjate lo que dice esta encuesta, cosa que debemos reflexionar. Pero me interesa la pregunta. Aquí está. Fíjate la pregunta. Para responder a la pregunta, valga la redundancia. ¿Cuán seguro está usted de ir a votar en las próximas elecciones presidenciales del 20 de mayo? Muy seguro, 31.4%. Seguro, 27.8%. O sea, 59.2%. Poco seguro, 16.6%. Vamos a suponer de que ese poco seguro, solo el 6% al final decide votar. Estamos hablando del 65%. Una condición política objetiva de éxito, de gran oportunidad frente a la escena que tenemos por delante. Pero hay algo más importante aquí. A la pregunta, fíjate bien, ya voy a mostrar esto. Fíjate, a la pregunta, ¿está usted de acuerdo con el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática a favor de la abstención en las próximas elecciones presidenciales? 66.8% no está de acuerdo. ¿Y cómo queda? Y solo el 26% está de acuerdo. ¿Y cómo queda en esa encuesta la gente que dice yo voy a votar, sí y solo sí hay garantías electorales también en el CNE? Pero le preguntaron eso. Pero fíjate que no, vimos allí muy seguro 37%, o sea, seguro. Va a votar. Que dice seguro y seguro, o sea, digo, muy seguro y seguro un 27%, o sea, 60%. Ahora, cuando tú revisas esto, también veamos por el retrovisor. ¿Qué ocurrió por allá en 1952, Jovito Villalba? Claro. Los partidos, línea de los partidos abstencionistas. ¿Qué hizo la militancia? Superó a los partidos y nosotros votamos y hubo una realidad de la práctica. Pero fíjate esto, perdóname, permíteme. Esta es la realidad. Estoy hablando de condiciones objetivas en lo político, para no entrar en el esquema desfasado de pensar que la abstención, entonces mañana llega Maduro y sale. No, ahí está Cuba, vean para Cuba los años que tiene ese gobierno y Lukashenko cubano. Y Mugabe. Hay que ver para allá. Ahora, cuando tú ves aquí a esta pregunta, ¿por quién votaría usted en las elecciones presidenciales? Hermano, estamos hablando aquí de solo los muy seguros de ir a votar. Henry Falcón, 41.4%, Nicolás Maduro, 34%. De aquel 6%. De la que mencionaste, que está muy seguro de los seguros que van a votar. 59, casi 60%. Oye, vale, Henry, tenemos un problema de miseria, de pobreza, de hambre, de falta de medicina. Este es el único país donde no hay efectivo.
Vengo ahorita pasando por las calles aquí y da tristeza Maracaibo, todo hermano, una ciudad hermosa Henry, en los tiempos de Manuel Rosales. Todo eso es verdad. Pero Oye, por Dios, vuelvo a la ¿no? pregunta inicial que te hice. Eso es verdad, todo lo que estoy diciendo es verdad. Incluso tu programa, con muy pocas excepciones, me parece acertado. Es decir, porque aquí el problema de los políticos en general, es no decir, mira, yo propongo un programa liberal, chico. Claro, chico. Un programa liberal. Eso del socialismo del siglo XXI Fracasó. Pero hay que reconocer que la tarjeta en dólares, esa propuesta Ahora, es peor de lo mismo. bueno, Pero discutámoslo. Pero Te lo puedo explicar ok, ahorita pero aquí. mira. En el mejor, porque eso es una política para, o sea, es un planteamiento para el debate. ese problema, pero con mira, absoluta vigencia y factibilidad. ok, yo Oído. creo que ese es la mejor, el golpe que tiene más pegada en tu programa. Ese, de la dolarización a través de la ¿De los salarios? Sí. Claro. Esa es la que Pero tiene más si pegada. está dolarizada toda la economía. Pero vuelvo a lo otro. Eso que tú estás diciendo es verdad. Esto es un país realmente que está precario. Pues. Estamos viviendo claro. el precariato. Estamos viviendo una tragedia. Una tragedia. Esto es realmente... Estamos al borde de un precipicio. Exactamente. Si no nos damos cuenta Ahora, de eso. todo eso es verdad. Y yo estimo que el que está en la calle eres tú. Porque la inmovilidad del Frente Amplio, que uno pensaba que iba a motorizar todo el proceso de opositor, no se ha hecho. Y la MUD ha enmudecido. Eso es verdad. Tú estás en la calle y estás en una propuesta. Pero lo que yo te decía anteriormente, hay 3 aparatos realmente que cambian los resultados electorales. Que los han cambiado, además. Si no, veamos el caso de Andrés Velázquez en Bolívar. Cambiaron el resultado. Son aparatos autoritarios de poder. Por eso es que decimos que esto es un gobierno autoritario. Los militares pueden estar allí o no pueden estar. Pero el hecho de que existan 3 aparatos, CNE, TCJ y las Fuerzas Armadas, que sean capaces de cambiar los resultados que el ciudadano se da, nos dice, este es un gobierno autoritario. Ahora fíjate bien. ¿Ah? Caso chileno. ¿No tienes miedo a que cambien los resultados? Caso chileno. Te lo pongo. Primero, la Fuerza Armada de hace 4 meses atrás no es la misma. A mí me encanta que hables del caso chileno porque yo lo conozco y lo sigo y Y creo lo has que estudiado. y creo que esa es la salida, Ah, esa es la pero salida por de Dios, Venezuela. el caso de la critico, por concertación. ejemplo, la Coordinadora Democrática. En los tiempos de la Coordinadora Democrática dijeron, nos vamos a reunir en Puerto Rico con los cerebros de la concertación chilena. Y cuando llegaron allá, no, mentira, lo que se fueron fue a reunir fue con los publicistas. A ver, tú sabes una cosa. ¿Sabes cuál era el Consejo Nacional Electoral en Chile? En aquella probabilidad muy reducida para el chileno. No había credibilidad en ellos mismos, en la dirigencia política, una noche antes. Una noche antes. O sea, era Pinochet quien dirigía y quien además controlaba el esquema de rectoría electoral a través del Ministerio Interior y Justicia. Interior, sí. Y posteriormente, cuando se da esa realidad de la concertación en la victoria, comienza el verdadero proceso de entendimiento en la negociación política para generar gobernabilidad y tomar las grandes decisiones de la economía y equilibrar el país en lo social. Ahí está Chile. Eso lo vivió Nicaragua, los Ortega, Violeta Chamorro, lo vivió España frente al franquismo. Pero lo hizo Mandela, a pesar de esos ataques de traidor de su propio partido, de su propia esposa. Él tuvo que salir primero a convencer a su Así gente. es, y convencer incluso a su familia. Entonces, lo que quiero decir con esto, lo que quiero decir sobre la base de esta realidad, ¿qué crees tú que hoy piensan nuestros hermanos militares que tienen que enviar los soldados a comer a la casa porque el cuartel ya no les garantiza alimentación? La baja operatividad de la Fuerza Armada. El militar es un extraterrestre, es un venezolano de a pie como nosotros. Nuestros hermanos militares, los policías nacionales. Por eso digo, las condiciones políticas de hace 3, 4 meses atrás, donde tú decías, bueno, estamos en un proceso verdaderamente inflacionario y hay que comprar algo ahorita porque el mes que viene están más caras. No, los procesos hiperinflacionarios están marcados precisamente porque se acaba el control real de lo económico y una cosa que tú vas a buscar en la mañana puede costar 100 y en 3 horas vuelves a ir, la cosa vale 150. Y la economía venezolana en la práctica está dolarizada. Usted va a buscar un precio de un vehículo, de una batería, de un caucho, un apartamento, de cualquier bien. Todo está dolarizado, menos el salario, que solamente está en bolívares, pero a una conversión en dólares de 4.5 dólares. Y el promedio de la región
es entre 300 y 400 dólares. La pertinencia y el porqué, el debate sobre el tema de la dolarización del salario, por supuesto, un programa de recuperación de la macroeconomía tiene que tener un programa de atención social como lo tiene Estados Unidos, Brasil, Colombia. ¿Leíste el artículo de Ricardo Hausmann que se opone a la dolarización? Conversé con él telefónicamente. Ahora, ¿qué dice Ricardo? Fíjate bien que esto es importante. Conversé con él, después le dije, pongámonos de acuerdo, vamos a hacer una videoconferencia, Francisco Rodríguez, porque es un venezolano calificado, tipo técnico que conoce de verdad de la economía, que tiene preocupación, que puede tener observaciones, eso es legítimo, y si hay que corregir sobre las orientaciones de él en un equipo de economistas calificados que también está aquí trabajando la propuesta, bueno, ¿cuál es el problema? Nosotros no tenemos complejo en eso. Ahora, cuando Ricardo hace la observación, él dice, no, un momentico, la dolarización no puede ser un planteamiento aislado. Claro. Debe venir acompañado de una política de gobierno que lleve adelante una reestructuración profunda de la deuda externa, de tal manera que esos intereses que se pagan de la deuda puedan postergarse para que ese recurso se le pueda inyectar a la economía. Dos, ello implica también la recuperación a los efectos de la producción de nuestra principal empresa estatal petrolera, PDVSA, despartidizarla, abrir a PDVSA al negocio petrolero en condiciones de preservación de la soberanía del país como elemento estratégico, pero donde hayan condiciones, seguridad jurídica para que venga capital internacional que nos permita elevar la producción del 1.500.000, donde cayó de 3.800.000 barriles diarios, cayó 1.500.000, elevar la producción para que haya más ingresos, pero PDVSA demanda también inyección de recursos. Sin complejo, dice Ricardo Hausmann, hay que recurrir a financiamiento internacional, entes multilaterales como, fíjate, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano, Banco Mundial. Venezuela es parte de eso. Tienes que inyectarle recursos a la economía. Y todo esto tiene que venir acompañado de una política de dolarización. ¿Por qué? Para poder abatir el problema inflacionario, acabas con la cuestión del sinceras los salarios. No se trata de desaparecer el bolívar, sino de que coexista el bolívar con el dólar en una nueva base monetaria que no este parapeto que ha planteado el gobierno. Henry, rapidito, yo estoy metido en procesos electorales desde el año 83 para adelante. O sea que he visto bastante agua correr bajo el río. El secreto, a mí no vengan con trampas electrónicas, con cisnes negros y cisnes blancos, no sé qué. Centro, mesa. En la mesa electoral, donde ahí se gana y se pierde la elección. Ayer y antes de ayer. Mi pregunta es, ¿con qué y cómo vas a montar el aparato, el padrón electoral que se necesita para las 335.000 mesas electorales en 20 días, en un mes? ¿De dónde sale esa gente? Con partidos. ¿Cuáles? Pero también contigo. Ahora, pregunto yo aquí y voy a hacer una pregunta, hermano, en el marco de una tragedia de país que te preocupa, tipo, tú eres venezolano, tú también, y los compañeros que están allí, todos. Los abuelos que salen, por ejemplo, a las 2 de la mañana y a golpe 10:30 de la mañana en un banco le entregan 20 bolívares, con lo cual no se compra una empanada. La madre que sale todo el día a buscar alimentos para sus hijos. Ustedes aquí en Maracaibo, que ven este desorden de basura. ¿Quién convoca y quién organiza eso? Cortes eléctricos, ya voy para allá, cortes eléctricos, etcétera. Pregunto yo, nosotros estamos allí, COPEI, Avanzada, Movimiento al Socialismo, Movimiento Soluciones, Movimiento Juntos, Movimiento Ecológico. El PIS Zulia. Y además, el PIS Zulia. Y pasión por Maracaibo. Y además, las bases de los partidos. Chicos, nosotros nos hemos venido reuniendo con bases de Primero Justicia. Eso es lo que llaman el goteo, que andan diciendo por ahí. Ahora, digo yo, esto es una responsabilidad exclusiva de los partidos o exclusiva de quien presente una alternativa. Nosotros hemos dicho, regálale un día de tu vida a tu país, a Venezuela. Ese día, si todos nos convertimos en guardianes en las mesas, en los centros y en la calle, y defendemos nuestra voluntad allí, en los centros electorales, no hay trampa que valga, porque estoy de acuerdo contigo, la trampa estés ahí,
Mira, Esas son las verdaderas. Y por eso yo digo, hay que estimar muy bien las condiciones objetivas en materia de garantías electorales y las condiciones objetivas en materia de la política del país. De allí que el voto asistido, los puntos rojos, la apertura de centros después de los horarios establecidos según la ley, el carnet de la plan patria, república, el populismo, clientelismo en los centros, los paravanes, todo eso es allí el gran elemento de perversidad que procura torcer la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Ahora, decía, en este caso, es allí las condiciones de ahora. Ahora, 2015, una derrota contundente de las fuerzas opositoras al gobierno. ¿Qué hubo? Unidad de verdad, unidad superior, aliento en la calle, emoción en la calle porque había una narrativa, una sola línea discursiva, había una emoción porque hubo un planteamiento claro, directo, de cambio, pero además hubo organización. Y entonces la organización venció al ventajismo, venció la trampa. Y lo otro es que no hay gobiernos de cortes dictatorial, autoritarios. Ningún gobierno en el mundo te genera las mejores condiciones y las mejores garantías del proceso electoral. Ahora, eso no existe. Eso Eso lo vence la voluntad Mira, de la gente y la masificación. Tú sabes del que voto. cuando perdió Capriles, cuando Capriles fue a la campaña, yo lo recuerdo mucho y lo he planteado varias veces en el programa, estableció una relación con la familia como la base fundamental de su poder electoral. Y funcionó. Funcionó más allá de que los partidos, la gente se permaneció en las mesas. La unidad de Los comandos activismo, familiares. Los comandos familiares. Y fíjate que yo a veces pienso que hay que... ¿Tú sabes cómo se llamaban esos comandos? ¿Cómo se llama? Comandos comunitarios. ¿Tú sabes el nombre de aquel comando de campaña Simón Bolívar? Modestia aparte, fue un planteamiento para el debate con el cual no estuvieron de acuerdo unos y después se convirtió en un elemento clave de la campaña porque entonces puso al adversario a responder sobre una estrategia que partía en la ofensiva de aquí y no de allá. Ahora, cuando nosotros, frente a una realidad como la de ahora, yo ando en la calle, tú sales a la calle, el rechazo es mínimo, mínimo. ¿Por qué? Porque la gente tiene una especie de frustración acumulada, incluso con cierto odio, cosa que no debe ser. Pero ¿frente a qué? Frente a un gobierno que lo maltrata, un gobierno que además juega con la dignidad de ellos, de los pobres, un gobierno que los tiene pasando hambre, un presidente, un candidato que hoy la gente lo conoce como eso, como el candidato del hambre, del desastre, una gente que no tiene cómo acudir a un centro de prestación de salud pública porque no hay medicamentos, porque no hay reactivos. El caso de ustedes aquí en el Zulia, bueno, se acaban los equipos porque se va la luz, pero no hay agua, no hay gas, no hay efectivo, por Dios. Entonces aquí la lógica de la política, el sentido común, la racionalidad, no vayan a votar, ¿y qué vamos a hacer entonces el día siguiente? Vamos a dar para el techo. Exactamente. Ahora, yo te digo, el diagnóstico es certero. Eso que tú dices es verdad. ¿Es la verdad? ¿Cómo captar el sentido y el sentimiento de la gente? En esto que estamos haciendo, una cruzada nacional de concientización colectiva, que nos lleve sin ningún complejo a hablar con todo el mundo, sin subestimar a ese chavismo que es una realidad, ese chavismo que también sufre, digo yo, al chavismo que le vendieron el cielo y le regalaron fue un infierno. A ese chavismo, pero también a los sectores independientes, al centro de la política, los que dicen que aquí están también. No es cierto que toda la oposición descanse en los partidos. Es aquí la realidad. La oposición venezolana, según este estudio de opinión, 36.1%, 41.8% son independientes, pero aquí está el chavismo, ¿vale? Es una realidad. Es el núcleo duro. Pues claro, entonces ahí es donde viene el sectarismo, los extremismos. No, chicos, yo no le como casquillo a eso. Ahora, Henry, eso es como el Twitter, perfecto, pero el Twitter para mí es mi conciencia, es la realidad de la gente, es lo que yo estoy viendo en la calle. El Twitter es el 27% del país. Este 41.8% de independientes y buena parte del 36.1% de la oposición en noviembre, octubre, diciembre pasado estaba expresando el deseo de que el candidato debía ser Lorenzo Mendoza. Pero en ese momento
cuando Lorenzo no dijo ni sí ni no, la gente hablaba, queremos que tú seas candidato, pero no pedían las garantías, las condiciones, el CNE y tal. ¿Por qué a Henry Falcón sí se lo piden? Porque son avispados, porque como Henry Falcón seguramente es un capocho de Nirgua, ¿eh? Porque uno es morenito, porque tú sabes, tiene que venir de allá de la grandeza de Caracas. Vamos a estar hablando claro. Esa es la verdad. Porque si el candidato de repente hubiese sido otro, no hay condiciones. No, ¿para qué No condiciones? importa. No importa. Tú Porque no yo te- te digo, incluso cuando lo de Lorenzo Mendoza, yo mismo dije, no, si Lorenzo Mendoza es el candidato, por supuesto, con apertura, con amplitud. Sí, yo leí que tú lo apoyabas. Si recoge el sentimiento de las mayorías, por Dios, vale, se trata del país, aquí no se trata de un hombre, de un Mesías, de un Salvador. Bueno, una buena parte de la población reconoce que eso fue parte de los errores del pasado que estamos viviendo hoy. Estamos de acuerdo. Pero tú Es sabes decir, cómo es mira, la cosa. estamos hasta la Ustedes coronilla. son, Zulia, aquí está la experiencia de Manuel Rosales, pues. Ok, tú no temes vivido- Manuel Rosales tú no lo temes es un vivir. referente de liderazgo que ya, ¿dónde nace? En la región, ¿vale? Sobre una gestión Mira, exitosa. Henry, tú no temes vivir al síndrome Rosales con respecto a eso que has dicho, que en Caracas se gesta una narrativa, un discurso y una argumentación al que los capochos de las regiones son capochos. A ver, pero que tú veas las regiones, la provincia, la realidad del país hoy, lamentablemente para nosotros el 80%, casi el 80% de este país es pobre. La clase media se vio desplazada. Cuando usted va a los barrios, ahí está la mayoría. Y gracias a Dios, esa gente está consciente, chicos. Porque aquí no se trata de quien va a una universidad o quien no puede ir. Hoy el 74% de las el 74% de los estudiantes y profesores universitarios se han ido. Se han ido. Están en las universidades Sí, solas. exactamente. Igual la deserción escolar a nivel de los niños, Ahora, Henry, casi en el 50%. para gobernar, supongamos que Henry Falcón el 20 de mayo gana las elecciones. No, supongamos no, yo voy a ser presidente Bueno, el 21 y estoy llamando a la concertación. Todos los dioses del universo así lo quieren. Así es. Ahora, partimos de eso, pues. Gana Henry Falcón. Hay que gobernar. Así es. Hay que gobernar un país que está en el suelo, está en el desamparo. Yo le he dicho, es necesario un gran acuerdo institucional. Llámese duda, como se llame, sin porque duda. lo que es necesario, porque sin instituciones no hay posibilidad de salir de esto. Acuerdo de unidad nacional. ¿Tú sabes de cuándo venimos hablando de eso? Nosotros, de hace 5 años. En solitario. ¿Tú recuerdas cuando yo vine a tu programa? Y por eso quise venir hoy, porque aquí ha habido consecuencias siempre en un planteamiento distinto en el marco de la diversidad y la pluralidad. Lo digo aquí, en este programa y en este canal, siempre. Yo tengo una buena relación con Guido de siempre. Pero digo, cuando nosotros decíamos diálogo, entendimiento, concertación, había quienes decían, no, por Dios, ¿cómo se dialoga? No sé, y terminaban después ellos, sentados a escondidas. Es mentira. Cuando aquí, por ejemplo, se llamó a las manifestaciones de calle, hubo algunos que dijeron, y de allí la frustración y la desconfianza de la gente, no, epa, la semana que viene esto está listo. Y aquí no se puede negociar con esos malandros del gobierno, aquí no hay instituciones, y después terminaron siendo candidatos a gobernadores. Tú has hablado con Entonces, la gente, yo tú has lo que hablado digo con la es, gente de la por Dios, MUD, ¿ah? la verdad, Henry, la coherencia. Es factible que tú te llegues a sumar las voluntades de la MUD institucionalizada. Pero Ya, más allá, el Frente Amplio. mira, más allá de la porque coincidencia. solo no se puede. ¿oíste? No, Solo más se allá, puede. más allá, yo estoy seguro. Y además, este no es un problema de un sector del país, esto es un problema del país. Pero además es un problema del mundo, problema venezolano, es un problema que incluso trascendió nuestra frontera, porque la diáspora venezolana, el problema migratorio, ya comienza también a ser Henry, un problema en otros países. Ahora, lo que digo, fíjate, para responderle rápidamente a tu pregunta. Tú dices la MUD. Yo estoy seguro que más son las coincidencias que las diferencias con la MUD y con el Frente. Nosotros no vinimos a la política a ser enemigos. Yo no tengo enemigos en ninguna parte en la política. Menos en la MUD donde están mis amigos, donde están mis aliados de siempre. Que hoy tenemos una diferencia, pudiéramos decir, yo creo que es una diferencia más conceptual que práctica. Porque en la realidad, toda la MUD está consciente de que la salida democrática frente al atajo, frente a la violencia, es el uso de la racionalidad y del sentido común. Allí comulgamos y por eso yo consciente estoy que más temprano que tarde vamos a vernos allí en el camino
en función del país y no en función de un partido. Ahí están dos grandes dirigentes, respetables además por su trayectoria, por su capacidad, por su nivel de conducción, por su liderazgo. Eduardo Fernando, Claudio Fermín. Ahí está, Claudio Fermín para mí es un rector de la política, jefe del comando de campaña. Eduardo Fernández. Creo que Eduardo Fernández es un referente de lo que es la verdadera política de Venezuela y también del mundo. Ahí están. ¿Cómo es que coincidimos allí? Como Enrique Ochoa Antix. Y cómo también, van a ver, ustedes van a conocer en estos próximos días otros elementos importantes de la política, pero también de la economía y de lo social vinculados a este. Te iba a preguntar eso, porque el tiempo se nos acaba. Y el comando de campaña en el Zulia, veo muchos rostros conocidos. Claro, ahí están y se está sumando gente. Sí, y pero hay voluntariado. Ahí no solamente está... Veo a Carlos Alaimo, que tengo entendido que está al frente del voluntariado. Exactamente, está Carlos Alaimo. Por aquí está la gente del Partido Social Cristiano Copey, que nos reunimos anoche como hasta las 11 de la noche. Estuvimos conversando con los compañeros de Copey. Luisa Ferrer también la veo por allí. Luisa Ferrer, aquí está ella, que es del Me imagino que debe estar Héctor Vargas por ahí. Ajá, pero ¿quién encabeza? ¿Quién encabeza? Eso es muy importante. Ya está allí un comando colectivo que tiene Yo no creo mucho en lo colectivo. No, yo sí creo en lo colectivo, porque fíjate, el problema del país está como está precisamente por los sectarismos y las individualidades y la confrontación. Ahí está Héctor Vargas, que está coordinando el comando de campaña. ¿Dónde está Héctor Vargas? Debe estar por allá afuera. Pero aquí hay, fíjate, tú decías, aquí está, este es un referente, vamos a decir, esta es una representación del país de la grandeza, del país de la sabiduría, pero también, hermano, del país del encuentro, de la reconciliación y del país de la prosperidad. Del país que hoy aspira de sus políticos soluciones y no contradicciones, que aspira de verdad de entendimiento y no pelea. Eso no es la prioridad en esta visión que nosotros estamos construyendo en función de los intereses de Venezuela. Yo voy a ser el presidente de Venezuela el día 21, en el nombre de Dios. Con todo el pueblo venezolano, ese día iniciamos la recuperación de nuestro país y ese día comenzaremos a entendernos. O sea, que la grandeza de la recuperación de nuestra economía y poder estabilizar socialmente en la ascendencia necesaria que debemos tener frente a la tragedia de los más pobres. O sea que el 21 de mayo se cumple la perfección del tiempo de Dios. En el nombre de Dios. Bueno, en el nombre de Dios. Y después vengo para acá. Bueno, aquí te esperamos. Mario, que es verdaderamente el dictador de este piso. Sí. Sí. Pero que no es chavista. Ah, no. Pero sí, es una dictadura de nuevo cuño. Es amigo de Omar, pero... Ustedes callen, ustedes nos despedimos y mañana nos vemos. Bueno, hubiésemos querido estar hasta las 12. No, hacemos otro después. Esta es la primera vuelta, viene la segunda. Bueno, hasta mañana. Muchas gracias.